Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marina. Si no me conoces, te invito a que hagas nuestras formaciones. Y acá venimos con un full conditioning. Te recomiendo que traigas rodilleras y unas medias con las que puedas deslizar en el piso. Bien, esto no es un calentamiento o un warm-up. Te recomiendo que para eso vayas a hacer el calentamiento general de articulaciones y luego vengas a hacer este full conditioning. Vamos a comenzar en cuadrupedia o también se le llama four bones. Y vamos a comenzar a balancearnos para sentir el peso sobre nuestras muñecas y vamos a hacerlo hacia los laterales, hacia adelante y luego hacia atrás. Cuando vayamos hacia atrás vamos a dar vuelta a las manos y vamos a tratar de llevar la cola a los talones. Es importante cuando vayamos a hacer nuestras planchas que la rotación del codo sea hacia adentro y así vamos a trabajar la articulación. Se los muestro desde otro ángulo porque a veces no se entiende. Tenemos que bloquear el codo, muñeca y hombro, evitando que se flexionen los codos. Para eso tengo que hacer esa rotación para fijarlo. A veces las personas cuando les explico esto me giran la mano. No tiene que ver con la mano, sino con la rotación de la articulación del codo. Y de ahí poder hacer nuestros rechazos adecuadamente. Teniendo en cuenta esta rotación del codo, vamos a bloquearlos y vamos a hacer gatitos y vamos a mirarnos la panza inhalando. Cuando exhalo, trato de marcar el arco. Y vamos a dejar de marcar el arco y vamos a subir y bajar el pecho para hacer nuestros rechazos. Estos rechazos son rechazos escapulares, así que la espalda no debe de moverse, la espalda baja. Y ahora vamos a buscar círculos con nuestra espalda, marcando el arco y llevándolo hacia un lado y hacia el otro. Dejamos los codos relajados para que sean amortiguadores de estos círculos y vamos a hacer hacia un lado y hacia el otro. Los círculos los vamos a hacer también hacia adelante en forma de waves, en donde vamos a ir pensando en que el mentón va hacia el piso, los codos se flexionan hacia las costillas y bajamos y arriba. Bajamos y arriba sin mover las manos y las rodillas del lugar y marcando muchísimo el arco. Es importante que nuestros tríceps estén activos, mucha fuerza de tríceps. También podemos buscar la reversa yendo hacia abajo y hacia atrás, redonda, bajo, adelante, busco, redondo, atrás. Y trabando los codos vamos a llevar hombros hacia un lado y hacia el otro. Lo voy a mostrar de frente. Generamos movimientos circulares con la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Y trabando la articulación del codo, juntamos rodillas, vamos a buscar hacia adelante nuestra pierna, extiendo y voy hacia atrás, flexiono rodilla y vuelvo. Y adelante, atrás,
vuelvo con rodilla al piso, de ambos lados. Realizamos lo mismo con elevación de pierna, adelante, atrás, rodilla al piso sin tocar, de ambos lados. Y vamos a realizar el mismo ejercicio en donde vamos a apoyar codo, hombro alineado, estamos en cuadrupedia, la otra mano va a ir a la altura del codo y vamos a hacer el mismo ejercicio, adelante, atrás y vuelvo con rodilla en flexión. La rodilla va a volver apuntando hacia nuestro hombro. Y adelante, atrás, rodilla al hombro. Y adelante, atrás, rodilla al hombro. Y ahora vamos a hacer adelante, atrás y la pierna vamos a pensar que se quiere unir con mi cabeza. Y vuelve la rodilla al hombro. Y adelante. Atrás, vuelve rodilla al hombro, podemos darle amortiguación con el antebrazo de atrás, en donde vamos a poner las manos en diagonal. Nuestros codos son amortiguadores y vamos a marcar muchísimo más el arco. Y adelante, atrás, muevo mi cuerpo en una especie de wave y adelante, atrás y voy generando el wave con la pierna y como consecuencia nuestro cuerpo. Esto lo vamos a hacer todo del otro lado. Esto lo vamos a realizar de ambos lados y vamos a ir a hacer un poquito de core. Ya calentamos nuestras piernas, nuestro tren inferior y ahora vamos un poco con nuestro abdomen. También aprovechando el trabajo de piernas. Vamos a comenzar de pecho al piso. Vamos a dejar nuestras rodillas con rodilleras en el piso y por delante una mat para no enfriarnos. Y manos a la altura del pecho que van a empujar y a rechazar. Lo que vamos a hacer va a ser buscar una patada con rodilla extendida, con una pierna levantando la cadera como consecuencia. Este ejercicio lo vamos a hacer desde ambos lados. Es importante que tengan una media para deslizar y que los empeines queden relajados en el piso. Cuando lo hago del otro lado, doy vuelta a mi cara y apoyo la mejilla del otro lado. Siguiente ejercicio, vamos a estar en posición de plancha baja y vamos a buscar abrir piernas deslizando por el piso, que la cola quede apuntando al techo, haciendo mucho trabajo abdominal, evitando que la cabeza vaya contra el piso. Es importante que relajen los empeines, que tengan unas medias que puedan deslizar y que ajusten mucho su centro. Le podemos dar menos intensidad para principiantes llevando rodillas hacia el pecho y cola hacia arriba. O dándole más con rodillas pegadas, llevando cola hacia arriba. Recuerden que le van a ir dando la intensidad de acuerdo a su nivel. Es importante que miremos un punto fijo entre mano y mano para evitar apoyar la cabeza.
Siguiente ejercicio, vamos a buscar rechazo a la altura de la cadera con manos en elevación. Bajamos bien los hombros, intentamos levantar la cola para luego clavar talones hacia adelante, ir a un puente y ir hacia atrás con la cola sin apoyar en el piso. Vamos y venimos flexionando rodillas y marcando muchísimo el arco. Tengo que clavar talones cuando voy hacia atrás, evitando que la cola se apoye. También le vamos a ir dando intensidad, elevando piernas, pierna al techo, pierna al hombro, vuelvo al piso y atrás. Lo mismo con el otro lado y luego con un siguiente nivel de dificultad. Siguiente nivel de dificultad, al techo, abro cadera, toco el piso, cruzo por encima, vuelvo arriba y abajo. Lo mismo del otro lado, y al techo, abro cadera, toco el piso, cruzo por encima, al techo y abajo. Esto lo podemos repetir 2 a 3 veces de cada lado. Es importante que los codos estén trabados, que no se flexionen y que los hombros se mantengan alejados de las orejas. Relajo cervical y puedo sostener más tiempo. Siguiente ejercicio, vamos a marcar un puente de hombros. Tratamos de comenzar con los talones bien pegados a la cola. Nuestros brazos deben estar relajados y nuestra cervical también. Traemos los talones pegados a la cola para comenzarlo. Tratamos de levantar pelvis y vamos arriba y abajo hasta que podemos sentirnos en confianza para poder empezar a marcar waves. Y arriba, pecho, cadera, y empezamos a marcar nuestros waves desde bridge. También otro ejercicio es juntando piernas y elevando una pierna al techo, abajo. No toco el piso, vuelvo a subir y lo hago varias veces de cada lado. Todos estos ejercicios ayudan a fortalecer nuestros psoas, que es el flexor de la cadera, para luego poderlo hacer con el pole. Si le quieren dar más dificultad, puedo buscar en la patada elevar la pierna de base, la que queda apoyada en el piso, e intentar levantar bien la cola. Siguiente ejercicio, vamos a buscar piernas al techo, buscando el impulso abdominal para luego levantarme e ir a abrir a segunda. Voy a pensar que tengo que llevar el ombligo al piso y a vela y abro y ombligo al piso. A vela puedo agregarle una pierna en pasé o puedo llevar, como van a ver luego, piernas a split en segunda. Y a pase cerrado, ombligo al piso y a split y vuelvo. A split en segunda y vuelvo. Y lo puedo hacer doble. Split doble, tiki tiki y vuelvo. Siguiente ejercicio, voy a levantar una a una las piernas, siempre manteniendo bien derecha nuestra espalda. Y luego lo puedo intentar con ambas piernas juntas. Les recuerdo que las manos están adelantadas y empujando el piso. Siguiente ejercicio abdominal, subo y bajo piernas, evitando que haya arco, no tiene que haber aire entre nuestra espalda y el piso.
y luego también puedo hacerlo con ambas piernas hacia los laterales. Una a una primero, llevo una y luego la otra y luego las dos juntas. Acá estaríamos activando nuestros oblicuos. Kick. Además de los laterales, vamos arriba y abajo, y luego también podemos jugar en esa altura del piso en donde podemos abrir y cerrar las piernas bien abajo. Acá estamos trabajando nuestros abdominales inferiores. También le puedo agregar batido de piernas, una arriba y una abajo, donde van cruzándose, siempre trabajando con abdominales inferiores. Controlo en todo momento que el arco no se marque. Gracias por compartir este full conditioning y nos vemos en un próximo video.